Saludos, amados y amadas, amigos y amigas de la Catacumba 4. Que el Señor te bendiga. Te habla el pastor Rafael Lebrón, el pastor Rafa. Y estoy muy contento. Y como siempre digo, para mí es de mucho gozo, mucho placer poder compartir una vez más la reflexión de la palabra de esta semana para hoy, jueves. Yo quiero hablarles, ¿verdad?, sobre el perdón, pero no en el sentido de, ¿verdad?, cuando nosotros damos, ofrecemos el perdón, sino cuando nosotros vamos y pedimos disculpas o pedimos perdón. Y es que en medio de ese acto debe ocurrir algo que se llama arrepentimiento. Precisamente, ¿verdad?, aquellos que somos padres, tenemos hijos, y de vez en cuando pues tengo que tomar la actitud de corregir o enmendar algún acto o una conducta en medio de nuestros hijos. Y en el momento de la corrección, pues les indico, les enseño de que tienen que pedir disculpas o tienen que pedir perdón por aquello que hicieron. Y es que a todos nosotros cuando niños, ¿verdad? Me imagino que les pasó en algún momento, a mí me pasó en varias ocasiones. Se nos enseña a decir que lo sentimos, se nos enseña a pedir disculpas cuando hemos hecho algo o cuando hemos dicho algo que es desagradable o que no está correcto. Nuestros padres o algún adulto con autoridad, ¿verdad? O sea, un abuelo, un tío o un maestro, nos enseñaron a disculparnos, a pedir perdón, a pedir disculpas. Cuando, ¿verdad?, lastimamos a alguien con algo que hicimos o algo que dijimos. Cuando ya somos adultos, pues posiblemente nos encontremos en la misma situación. Eh, Cuando lastimamos a alguien, pues entonces viene en nosotros un sentimiento quizá de remordimiento, de culpa, y pues, tratamos de enmendar o hacer lo correcto y pedimos disculpas por lo que hicimos o dijimos, ya sea que lo hayamos dicho en serio o no, ya sea que haya sido la intención de lastimar o no. Y a menudo, ¿verdad?, cuando cometemos un acto desagradable o algo que no está correcto, sí, viene ese sentimiento de culpa, viene ese cargo de conciencia, viene ese remordimiento y pedimos perdón, pero en muchas ocasiones no necesariamente eso repercute o significa que haya un cambio genuino o auténtico en medio de nuestra conducta o comportamiento. Y muchas veces lo que pedimos hoy perdón y disculpas, dentro de varios días atrás volvemos y cometemos la misma falta. Y nos preguntamos, o sea, ¿es suficiente tener ese sentimiento de culpa o ese remordimiento para que cuente como un arrepentimiento genuino? Solamente el pedir perdón honra a Dios. Si vamos, ¿verdad? Buscamos el significado de lo que es la palabra arrepentimiento. En el Nuevo Testamento la palabra arrepentimiento viene de la palabra griega que se pronuncia metanoia. Y la traducción lo que significa es, o lo que, ¿verdad? O la connotación que tiene es que metanoia o arrepentimiento es un cambio radical eh, de 180 grados. Cambio a la inversa. Estás aquí y te pones acá. De mente y de corazón que conduce a un cambio total en nuestro comportamiento. Eh, por ende, el arrepentimiento es un compromiso total de corazón y de mente de no realizar más lo que estábamos haciendo. Es, en otras palabras y en otras definiciones, un cambio de dirección. Estamos dirigiéndonos en un camino y cambiamos totalmente a la dirección opuesta. Eh, Como dice en la palabra el apóstol en Romanos 8:4, es no andar conforme a la carne, sino al Espíritu. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y como creyentes estamos llamados a arrepentirnos. Juan el Bautista predicó acerca del bautismo de arrepentimiento en Marcos 1:4. Dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado.
Jesús predicó que la gente debía arrepentirse y creer en el Evangelio. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Predicaba Jesús a las multitudes. Pablo predicó que la gente debería arrepentirse y volverse a Dios y probar su arrepentimiento a través de sus obras. Pero en medio, ¿verdad?, de toda esta acción de arrepentimiento, ¿cómo sabemos que ha ocurrido un verdadero arrepentimiento en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro corazón? Pues mira, una vida arrepentida presenta unas características que pueden indicar que ha habido un verdadero cambio de mente, de corazón y de comportamiento en medio de las personas. Y vamos a ver cada una de ellas. Hay varias características que denotan o nos muestran un arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento verdadero. Número uno es que el arrepentimiento verdadero ocurre en la presencia de Dios. El rey David escribió el Salmo 51. Y este es un salmo que David escribió luego de haber ordenado el asesinato de su siervo Urías para poder tener a la esposa de Betsabé. Esta historia la podemos ver en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12. Y en ese salmo David clama a Dios. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos. David fue confrontado una vez, ¿verdad? Cometió su pecado a través del profeta Natán. Y esa confrontación lo llevó a evaluarse, a examinar su corazón y a ir delante de la presencia de Dios para presentar su vida y reconocer su culpa. Así que todo arrepentimiento verdadero comienza en la presencia de Dios. Cualquier otra expresión de arrepentimiento que no se presente primero ante Dios y delante de la santidad de Dios, pues no es un arrepentimiento verdadero. Tenemos que ser confrontados y reconocer que ante los ojos de Dios nada le es oculto. El arrepentimiento verdadero trae tristeza, según Dios. Pero, ¿cómo es esto? Esto parece contraproducente, pero sí, el arrepentimiento trae tristeza, pero la tristeza que es según Dios. El apóstol Pablo en sus cartas describió 2 tipos de dolor por causa del pecado. Un dolor es, obviamente, el que es provocado por la tristeza según Dios, que trae un arrepentimiento que conduce a la salvación y no deja sentimiento de culpa o remordimiento. Y el otro dolor es la tristeza según el mundo, que esta lo que provoca es muerte. Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Ok? En otras palabras, la tristeza que es según Dios no provoca dolor, nos provoca tristeza, pero esa tristeza lo que nos va a llevar es a la confesión, a un sentimiento genuino de humildad, ¿verdad? Y de conduelo por el pecado, por el mal que hemos hecho y que hemos causado. Y a través de esa tristeza entonces viene la gracia de Dios. Porque esa gracia nos va entonces a hacernos caminar hacia el perdón, donde toda vergüenza, donde todo sentimiento de culpa se nos es removido de nosotros. Porque, ¿verdad?, reconocemos que el amor y la misericordia de Dios nos ha cubierto y nos ha perdonado. Entonces provoca un cambio en nuestro corazón. Por otro lado, y por el contrario, la tristeza que proviene del mundo no viene carente de la gracia de Dios, no viene acompañada de ese favor, de esa gracia y esa misericordia. Y de hecho ese dolor y esa tristeza no tiene el poder para quitar la vergüenza o traer paz a nuestras vidas. Es la tristeza que es provocada no porque nos duele lo que hemos hecho, sino simplemente nos entristecemos porque nos descubrieron en los actos. ¿Okay? Y que al final no va a provocar un cambio de conducta ni de actitud en nosotros. Otro punto es que el arrepentimiento verdadero
en la presencia de Dios produce gozo en nosotros. ¿Ok? Ya vimos que produce tristeza, pero esa tristeza, según Dios, nos lleva al otro punto. Es que al final ese arrepentimiento verdadero produce gozo. En el mismo Salmo 51, David le oró al Señor y le pidió al Señor, le pidió a Dios que restaurara en él el gozo de la salvación. Salmo 51, verso 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El arrepentimiento verdadero nos trae gozo, nos trae alegría, porque sabemos que podemos confiar en la gracia, podemos confiar en la misericordia y podemos confiar en el perdón de Dios. David esperaba poder ser restaurado al favor y al servicio de Dios y oró delante del Señor para que pudiera ser limpiado, para que pudiera ser purificado, para que pudiera entonces con su vida, con su testimonio, poder enseñar a otros y a los malvados los caminos de Dios. Como dice el verso 13 de ese mismo Salmo 51. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecados se convertirán a ti. Cuando permitimos, ¿verdad?, que la corrección de Dios, primero en su presencia, luego que provoque dolor y tristeza en nosotros, para finalmente poder experimentar el favor, la gracia de Dios y que traiga gozo en nosotros, va a servir de testimonio para otros que andan que andan en los caminos de maldad que nosotros caminamos, pueden encontrar el verdadero camino, puedan encontrar el verdadero arrepentimiento y al final puedan encontrarse con su Señor y con su Dios. David entendió entonces la misericordia de Dios, por lo cual el apóstol Juan escribió en Primera de Juan, capítulo 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y nos perdonará de nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Otro ejemplo que nos presenta la Biblia es cuando Pablo escribe la carta a la iglesia de los Corintios. Pablo describió esa carta como una dolorosa porque él sabía que tenía que escribir unas palabras de corrección, porque había que corregir y señalar unos problemas de comportamiento que había en la iglesia de Corintios. Y sabía que sus palabras eran duras y que los iban a herir por un tiempo, como ¿verdad?, explicado en la misma carta. Pero cuando Pablo recibió noticias acerca del arrepentimiento, acerca del cambio de corazón, de mente y de conducta de la iglesia, dice que su gozo fue más grande que nunca, porque se habían entristecido, como ¿verdad?, vimos en el versículo anterior, como Dios lo había mandado, pero que esa tristeza al final se convirtió en gozo para con ellos, porque produjo cambio, arrepentimiento y cambio en su corazón, cambio en su mente y cambio en su conducta. El siguiente punto es que el arrepentimiento verdadero es un deseo que proviene de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Ok? Como dije antes, el arrepentimiento no solo comienza delante de la presencia de Dios, delante de nuestro Dios Santo, sino que también el arrepentimiento es un regalo de la gracia de Dios. Dios desea genuina y firmemente que nosotros lo conozcamos, que recibamos de su gracia. Por eso es que Dios nos busca primero. Por eso es que Dios, ¿verdad?, toma la iniciativa para tener un encuentro con nosotros, para atraernos, para llamarnos, para amarnos. Según de Pedro capítulo 3 dice: al contrario, Él es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque es que la intención de Dios es que podamos conocerle y podamos volver nuestros caminos hacia Él, para que ninguno de nosotros se pierda, sino que le conozcamos y abracemos, ¿verdad?, su palabra, abracemos su evangelio y finalmente abracemos su salvación. Pablo escribe acerca de la bondad y escribe acerca de la paciencia de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Como dice en Romanos capítulo 2, verso 4, dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad,
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, Dios es bueno, pero es bueno para que nosotros podamos ver y palpar que Él es bueno y nos lleve entonces a decidir por Él y a decidir hacer un cambio en nuestro caminar, decidir hacer un cambio en nuestra conducta, decidir hacer un cambio en nuestro corazón y podamos abrazar el camino del Señor. Pero esto no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, necesitamos de las fuerzas y de la ayuda de Dios, porque sin la ayuda de Dios no tenemos ni la fuerza ni el deseo para cambiar nuestros caminos. Y la buena noticia de esto es que aunque nosotros no tengamos los medios, ni los recursos, ni la fuerza, por eso es que Dios envía su Espíritu Santo para que nos ayude en medio de nuestras debilidades y interceda por nosotros. Como dice en Romanos capítulo 8, verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Otro punto, el arrepentimiento verdadero produce fruto. Pablo se alegró grandemente cuando escuchó que los corintios se habían arrepentido y habían cambiado su conducta, ¿verdad? Que serían entre ellos mismos y se maltrataban entre ellos mismos y hacían una serie de cosas que no eran correctas. ¿Verdad? Y él escribió, mira lo que ha producido en ti esta tristeza, que según Dios, que anhelo, que afán por aclararos, qué indignación, qué alarma, qué anhelo, qué solicitud, qué prontitud, a ver que se hace justicia. Una forma de entender, ¿verdad?, el fruto de arrepentimiento es pensar que esto es, ¿verdad?, el producto final. Cuando, ¿verdad?, optamos por tener un corazón, una actitud arrepentida. Un ejemplo que vemos ¿verdad?, en la palabra, en los evangelios, es que Jesús evitó que una mujer fuera apedreada por haber sido sorprendida en pleno acto de adulterio. Esta historia es muy conocida, la podemos encontrar en el Evangelio de Juan capítulo 8. Y una vez, ¿verdad?, él confrontó a aquellos que querían apedrear a la mujer. Se fueron alejando uno a uno y cuando quedaron solos, Jesús miró a la mujer y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer contesta, Señor, no queda ninguno. Y Jesús le contesta tremendas palabras. Dice, vete, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Lo que significa es, vete ahora, vete en paz, pero deja tu vida de pecado. Arrepiéntete. Se esperaba a través, ¿verdad?, del acto de amor y de gracia del Señor que hubiera un cambio de conducta, hubiera un cambio de arrepentimiento en esa vida. Otro ejemplo que nos presentan los evangelios es la historia de Zaqueo. Lo podemos ver en Lucas capítulo 19. Zaqueo era un recaudador de impuestos, alguien que le cobraba los impuestos al pueblo y era conocido porque era lamentablemente un recaudador de impuestos corrupto que se apropiaba de dinero mucho más allá de que las personas tenían que pagar. Y cuando Jesús vio a Zaqueo y lo llamó por su nombre y le dijo que iba a cenar en su casa, hubo un cambio de mente, hubo un cambio de conducta, hubo un arrepentimiento genuino de Zaqueo y se arrepintió de su pecado y le dijo a Jesús, al Señor, mira, Señor, ahora he aquí que yo doy la mitad de mis posesiones a los pobres y los necesitados. Y si en algo he estafado, si en algo he engañado, si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré 4 veces. Y en respuesta Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Por último, como último punto, el arrepentimiento verdadero trae restauración. El apóstol Pedro, cuando era discípulo del Señor, negó a Jesús 3 veces. Y lo negó horas antes de él ir a la cruz y ser crucificado. Pero después de su resurrección, Jesús se apareció en varias ocasiones a sus discípulos.
Y en Juan capítulo 21, cuando Jesús y Pedro estaban dialogando, Jesús le dio la oportunidad a Pedro de ser restaurado en su relación como amigo del Señor y en su relación con sus otros discípulos también. Y 3 veces Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y 3 veces Pedro le respondió, Señor, sí, yo te amo. Y cada vez que Pedro le respondía a Jesús, Jesús le daba a Pedro una acción y le decía, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. En cada petición Jesús le estaba dando una oportunidad de un acto, de una conducta y de un comportamiento y de una manera de probar que Él amaba a Jesús y que ha habido una restauración, un arrepentimiento verdadero en medio de su vida. El verdadero arrepentimiento en Pedro se mostró en una vida llena de obediencia al Señor, lo que significó también una relación restaurada con su maestro. Y Pedro pasó de ser un hombre miedoso, cobarde, a un hombre que llevó el mensaje del Evangelio a otras partes del mundo antiguo. Amados, para terminar, ¿verdad? Llevar unas últimas palabras de reflexión. El verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento genuino, es un compromiso y un acto de todos los días. Como ya hemos visto, ¿verdad?, en esta conversación, primero el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino, comienza en la presencia de Dios, de nuestro Dios poderoso y santo. Y cuando nos paramos ante la santidad, ante la luz de la santidad de Dios, vamos a experimentar una tristeza y un dolor. Pero esa tristeza y ese dolor no nos va a llevar a muerte, no nos va a provocar vergüenza y no nos va a dejar con nuestro sentimiento de culpa, sino que es un dolor y una tristeza piadosa que va a producir en nosotros un cambio en nuestro corazón, un cambio en nuestra mente y un cambio en nuestro comportamiento. Y a raíz de eso, y a raíz de ese arrepentimiento, va a venir en nosotros una vida que va a ser una vida dirigida a la obediencia y en una relación correcta con nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento verdadero es más que una emoción, es más que un sentimiento de culpa, es más que decir unas palabras de perdóname o te pido disculpas. El arrepentimiento verdadero, mis amados, es una decisión que es de día en día, que es de hora en hora, que es de momento en momento, porque es la manera que podemos llevar nuestra vida para que haya un verdadero cambio en nuestro corazón, un verdadero cambio en nuestro comportamiento y con la participación del Espíritu Santo, ayudándonos y dándonos fuerzas para poder vivir de esa manera. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Podemos encontrar el gozo del arrepentimiento, sabiendo que el arrepentimiento es un regalo de Dios para nosotros, para traernos gozo, para traernos perdón y una relación correcta y restaurada con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados, yo espero que, ¿verdad?, esta reflexión les haya bendecido y los haya hecho reflexionar y meditar en su corazón con respecto, ¿verdad?, a la gracia, al favor de Dios. Si esta palabra te ha confrontado o si te ha llevado a reflexionar en qué rumbo va tu vida, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios paciente y está esperando sencillamente que vayas delante de su presencia y que a través de, ¿verdad?, la luz de su santidad podamos abrirnos, podamos derramar nuestro corazón y podamos reconocer
¿verdad? Nuestros caminos y nuestras conductas en esas áreas que nos hemos entregado a Dios. Y Él, a través de su Espíritu, nos va a ayudar a transformarnos, nos va a ayudar a transformarnos y nos va a ayudar, ¿verdad?, a poder cambiar esa dirección del camino y vivir una vida de un verdadero arrepentimiento. Que Dios te bendiga, mis amados. Nos despedimos, no sin antes recordarte que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en nuestro culto de adoración al Señor en nuestro local de la Catacumba 4 en Levittown, Baja, Puerto Rico. Si no puedes llegar a nosotros, puedes buscarnos a través de nuestros medios digitales en internet, en nuestro canal de YouTube Catacumba 4, nuestra página de Facebook y de Instagram Catacumba 4. Sin más que nada, Dios te bendiga, un abrazo, Cristo te ama.